hermanos amigos, hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro Mente, Carácter y Personalidad. El tema para el día de hoy del capítulo 3 está titulado Los peligros de la psicología. Vamos a pedir la bendición divina. Querido Padre Eterno, en estos momentos, Señor, te pido que el Espíritu Santo nos ayude a comprender tu libro inspirado a través de tu sierva Ellen White para poder, Señor, aprender y sacar provecho y así cambiar nuestros caracteres para prepararnos para tu segundo regreso. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, los peligros de la psicología, tal como ustedes pueden ver, inclusive acá en las imágenes, ¿no? Cómo se manipula la mente a través de la hipnosis. Varias cosas vamos a ver el día de hoy de este libro maravilloso, Mente, Carácter y Personalidad. Muy bien. Vamos a ver varios apartados. Los títulos o palabras que están con letra María justamente son el tema de cada apartado del capítulo 3 de los peligros de la psicología. Satanás estudia la mente. Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla muy bien. Por sus sutiles operaciones, en estos últimos días se está ligando la mente humana con la mente de Satanás, de él mismo, imbuyéndola con sus pensamientos. Y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que únicamente puedan oír su voz. Por eso estamos viendo en estos momentos actuales cómo Satanás está engañando a la humanidad por el tema, por decir, el cambio climático. Y mucha gente están creyendo. Y aún muchos de los que dirigen, no saben que todo esto es una manipulación, es una fábrica que está trabajando a través de la élite. Y ellos pensando hacer un bien, están haciendo realmente un mal. Porque Satanás los hace creer en su mente que es un bien. Pero como mezcla la verdad con el error, está llevando finalmente a la ruina todo. Por ejemplo, contribuir al cambio climático instaurando un falso día de reposo, que es el domingo, que no está en la palabra de Dios. Pero como es una causa que se está buscando para un bien común, se mezcla algo bueno con un error doctrinal. Entonces, pero eso, Satanás es como te hace pensar lo que él quiere y piensas tú que es tu propio pensamiento, pero no sabes que Satanás te está inculcando en tu mente un pensamiento que Satanás mismo quiere con la finalidad de engañar a todo el resto. Es así, y Satanás tiene miles de años de experiencia, 6.000 años de experiencia, cómo ha estado tratando con la mente humana. Es un estudioso, tiene una mente maestra. Eso es lo que vamos a ir viendo. Satanás, maestro de artes sutiles. Satanás busca continuamente influir sobre las mentes humanas mediante sus artes sutiles. La suya es una mente maestra dada por Dios, pero prostituida con todas sus nobles capacidades para oponerse e invalidar los consejos del Altísimo. Así es. El Señor, al crear a Lucifer, antes que se revelase, por supuesto, como dice la palabra de Dios, que era perfecto todos sus caminos hasta que se encontró en él maldad. Dios le concedió una inteligencia maestra, pero para el bien del universo. Pero como se reveló, ahora lo emplea para engañar, manipular y destruir las mentes humanas. Eso es su estrategia. Y peor cuando se trata de un ser espiritual. Él viene disfrazado. Seguimos hablando de Lucifer o Satanás. Los planes y las maquinaciones de Satanás nos asedian por todas partes. Siempre hemos de recordar que él se nos acerca disfrazado, ocultando sus motivos y el carácter de sus tentaciones. Viene con vestidos de luz, aparentemente ataviado con el puro ropaje de los ángeles, para que no podamos discernir
o sospechar que es él, ¿no? Necesitamos emplear gran precaución para investigar cuidadosamente sus artificios para no ser engañados. Y eso es, justamente la palabra de Dios es la que nos ayuda a estar atentos. Como dice Pedro, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se presenta frontalmente, él aparece detrás, pero disfrazado. ¿Ah? Ahora lo que comúnmente son las falsas religiones evangélicas, dominicales, religiones que hacen sanidad, show de milagros, de fe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que también Satanás viene disfrazado religiosamente para llevar a muchos a tragar el error. ¿Qué errores existen? El falso día de reposo el domingo. ¿Qué más? El tema de la inmortalidad del alma que ha abierto las puertas dimensionales a todos los demonios y se ha metido en todas las religiones. Es tremendo. Por eso que él viene disfrazado. El mal uso de la ciencia relativa a la mente. Mira, aquí podemos ver, pues, ahí pueden ver la nueva era, el yoga, la frenología, el hipnosis. Tremendo, el mal uso de las ciencias relativas a la mente. Vamos a leer. En estos días, cuando el escepticismo, ¿ya?, y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Ay, qué pena que da las personas que no quieren creer en la palabra de Dios, pero sí son más rápidos para tratar de aprender cosas de la nueva era, cosas esotéricas. Para eso son más rápidos, pero algo referente a la palabra de Dios no quieren. Y se meten en esos peligros, en esos terrenos encantados. ¿Ah? Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y les está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que estudia la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Esa es la obra de él. ¿Ah? Hasta inclusive también se está metiendo, por decir, con la comida vegana, con la comida vegetariana, ¿no?, que es bueno para el cuerpo humano y que es lo que el Señor justamente indicó en la creación. Pero también Satanás practica eso, ¿no? Hace practicar a las creencias orientales, al yoga o cosas de la nueva era. Inclusive hasta el papado también ha hablado de la comida vegana, ¿no?, para poder de que no haya contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ¿pero para qué? Para llevarlos a su error. Mediante esas cosas, ellos aprovechan, Satanás aprovecha para que la mente, ¿no?, pueda abrirse a esos espíritus malignos, haciendo todas esas cosas de la nueva era. Esta entrada de Satanás por medio de esta ciencia ha sido bien planeada a través de la frenología, la psicología y el mesmerismo, que es hipnotismo. Llega directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. Estamos a poco tiempo del fin del tiempo de gracia y cada vez con más fuerza. Existen textos, libros que se venden, libros acerca de la autoayuda también. Eso tiene que ver muchísimo. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo, ¿sí? Muchos comienzan a adorar a la naturaleza, se vuelven panteístas, comienzan a tener esas creencias falsas. También llegan a creer, ¿qué cosa? En seres extraterrestres, en seres reptilianos, que dicen que han creado este mundo y que Dios no ha sido el creador. Tantas cosas que justamente lleva estos tipos de artes sutiles para llevar ese terreno engañoso y materialista. Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja en un lado y en otro.
Cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando estos científicos locos, ¿no? Estos psiquiatras. Así, más claro no puede ser, ¿no? Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y de milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Noten la influencia de estas ciencias, apreciados lectores, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Así es. Así es. ¿Cuántas personas que sufren de estrés porque no están anclados en la palabra de Dios, que viven justamente descorazonados por problemas de pareja que han tenido, por problemas con los hijos, por problemas económicos de falta de trabajo, etcétera, por falta de ideales, por falta de esperanza, se vuelven enfermos mentales? Y es Satanás, por medio de estos psiquiatras, quien aprovecha para llevarlos a su terreno cada vez más profundamente al abismo, a esas cosas. Por eso que Satanás conoce bien nuestra mente, son 6.000 años que él ha estudiado. El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abren las puertas a la tentación. La oración es poder, pero si tú lo descuidas te quedas sin poder. En muchos casos la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. A esto llamo a estas personas que a veces te hipnotizan, que tienen poderes, supuestamente poderes, pero son poderes prestados por Satanás para tratar de hacer curaciones a veces mentales, pero que los lleva finalmente al terreno espiritual satánico. Entonces estos se ufanan de que ellos mismos tienen poderes, cuando son, como repito, poderes dados por Satanás, esas energías que Satanás y los malignos tienen para poder justamente a veces meterse en las mentes humanas de los que son justamente de los que hacen, los que piden consultas a estos disque llamados especialistas de la mente, ¿no? Entonces, estas son buenas en su lugar, pero Satanás se apodera de ello para utilizarla como instrumento para engañar y destruir a las almas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo, ¿ya? Y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. El mundo, que se supone recibe tanto beneficio de la frenología, que es, ¿no?, y del magnetismo animal, que finalmente es hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Así es. La psiquiatría, la psicología humana está metido mucho con estas cosas justamente espiritistas, así como se dice, ¿no? La obra de Satanás es desviar la mente del ser humano, es desviar, llevarlo a su terreno. Satanás entró y se puso entre Dios y el ser humano. Su obra es desviar la mente humana y arroja su oscura sombra sobre nuestro camino para que no podamos distinguir entre Dios y la oscuridad moral y la corrupción y la iniquidad que hay en nuestro mundo. ¿Qué haremos entonces con este asunto? ¿Permitiremos que permanezcan las sombras? No. Muchas cosas hay, mis queridos amigos, que justamente lo que ha hecho esta ciencia es reemplazar a la terapia que nos da la palabra de Dios. Ayer hemos estudiado justamente que la palabra de Dios, bien utilizada, moldea el carácter a través del Espíritu Santo, trastoca todos los defectos de nuestros caracteres que tenemos, todo lo que el pecado ha pervertido física y moralmente. Gracias al Espíritu Santo, gracias a la comunión con Dios, podemos ser regenerados. Pero justamente Satanás lleva a su terreno creando otras ciencias paralelas a lo que es la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, para llevarlo al terreno humano. Porque justamente los que han creado esta ciencia han sido generalmente espiritistas o han sido miembros de la masonería, ¿no? Entonces, nunca te va a llevar a Cristo estos supuestamente hombres que están metidos en ese terreno oscuro, jamás.
Entonces quienes los practican son arrastrados a eso. Finalmente pues están en terreno encantado del diablo. Hay un poder a nuestra disposición que traerá la luz del cielo a nuestro mundo oscuro. Cristo ha estado en el cielo y traerá la luz del cielo, disipará la oscuridad y permitirá que entre la luz de su gloria en nuestras mentes, ¿ya? Entonces veremos en medio de la corrupción, la contaminación y la depravación la luz del cielo. No debemos darnos por vencidos ante la depravación que existe en la raza humana y recordarla continuamente. No debemos mirar eso. ¿Qué hemos de hacer entonces? ¿Cuál es nuestra tarea? Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así es. Siempre el Señor va a buscar una salida. Ayer estaba comentando con mi esposa, porque esto lo he leído en el libro El deseado de todas las gentes. Dice que cuando habían endemoniados que iban hacia Jesús, endemoniados, por ejemplo, una vez sucedió, ¿no?, que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, en el templo, ¿no?, y un día sábado, creo, se apareció un endemoniado, comenzó a hablar, a gritar, y eso prácticamente Satanás lo llevó a ese pobre ser humano al templo, a la sinagoga, para interrumpir el sermón de Cristo, para estropear. Pero en medio de todas esas cosas, dice la sierva del Señor, lo que él quería, como decir, ¿no?, ayúdame. Aunque sea del 100% que estaba endemoniado, había un 1% para pedir auxilio a Dios. Dice que de vez en cuando brillaba un pequeño rayito de luz para decir auxilio. Pero basta que hubo una pequeña entradita de un 1% de este endemoniado, ¿no?, pudo ver a Cristo y así balbuceando hablaba, ¿no?, o en su pensamiento decía, ayúdame. Basta ese 1% que hizo que el Señor pueda actuar en su auxilio, ¿ya? Entonces lo que parecía más imposible para el hombre, Dios lo auxilió, lo ayudó y lo sanó, ¿ya? Los demonios salieron y quedó justamente sano completamente, con su mente cabalmente puesta en su lugar. Entonces es así, debemos confiar en Dios. Aunque estemos como estemos, debemos ir a acudir a Dios, ¿ya? Entonces los rayos de la luz del cielo están justamente para darnos ayuda en cualquier situación que nos encontremos. Entonces, pruebas bíblicas que Jesús ayudó, hay muchas. Ya vamos a ir viendo. La artera insinuación en lugar del ataque abierto y osado. Este es el título, ¿no? La artera insinuación. Vamos a ver de qué trata. Si Satanás atacara en forma abierta y osada al cristianismo, llevaría al cristiano inmediatamente a los pies de su poderoso libertador, el único que pudo hacer huir al adversario. Por eso, Satanás es sutil, actúa disfrazado, no es abierta, ¿no? Satanás se le presentó a Eva para tentarle con el fruto prohibido bajo la forma de un medio, a través de una serpiente alada. No se presentó diciendo, yo soy Lucifer, no, te ordeno que comas del fruto del árbol prohibido, que Dios te mandó que no comas. No se va a presentar así, pero así no se presentó. Entonces, por lo general no hace eso. Es artero y sabe que la forma más efectiva para cumplir sus propósitos es acercarse al hombre pobre caído en la forma de un ángel de luz, en la forma de un religioso, ¿ya?, que aparentemente está preocupado por ti. Así aparece. Aparece de que haciéndote creer que quiere beneficiarte, ¿no? Se acerca a ti como un médico, ¿no?, como alguien que te quiere curar, sanar, así se aparece, o aconsejar, pero finalmente te lleva por el terreno que lo llevó a nuestros primeros padres, al engaño, al error y finalmente a la muerte. Así actúa, ¿ya? Siempre ha sido su ambición falsificar la obra de Cristo y demostrar su propio poder y sus pretensiones. Conduce a los mortales que han sido engañados a explicar las obras y milagros de Cristo en base a principios científicos. Los hace aparecer como el resultado de la habilidad y del poder humanos. De esta manera, con el tiempo destruirá en muchas mentes toda fe verdadera en Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto justamente hace
los espiritistas de la masonería creen en esto. Ellos dicen que todos los milagros que hizo Jesús, ellos los pueden hacer y está explicado científicamente. Ellos dicen que todas esas cosas lo pueden hacer cualquier hombre, porque cada hombre, dice, tienen en sí, en su interior, un poder divino, tienen un pequeño Dios dentro de su ser, dentro de su mente. Por tanto, ellos, practicando ciertas reglas, pueden hacer lo que Jesús hizo. Y dicen que Jesús no es hijo de Dios, sino que es un maestro ascendido. Por eso que pudo hacer lo que hizo. Así explican. ¡Qué tamaña mentira! Su objetivo especial son las mentes de los jóvenes. La obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Mire en qué están entretenidos los jóvenes. En vez de leer, ¿qué cosa? Un libro o la palabra de Dios para fortalecer la mente y la imaginación, están perdiendo en tiempo y se están volviendo seres autómatas, como zombies. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Entonces su objetivo de Satanás son las mentes de los jóvenes. Satanás controla la mente que no es guiada por el Espíritu Santo. Hay dos caminos. O estás guiado por el Espíritu Santo o estás guiado bajo la sombra del maligno. Hay dos caminos solamente. Existe positivo o negativo. Existen dos polos en esta vida. O existe un sí o un no. O un blanco o un negro. Dos cosas. Pocos creen que la humanidad ha caído tan hondo o que es tan completamente malvada, tan desesperadamente opuesta a Dios como está en realidad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso dice Romanos 8:7. ¿Sí? Muchos o realmente pocos son los que creemos que nuestra humanidad está degradada y que necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo ser guiado, porque nuestras inclinaciones humanas son siempre para el mal. Así nacemos, estamos arrastrados justamente del pecado original. Sin la ayuda de vida del Espíritu Santo estamos perdidos. Y son pocos los que creemos en eso. La gran mayoría creen que el pecado no existe, que solamente es un mito, es una leyenda, es una creencia, nada más. Si supieran, se aferrarían a Dios para poder cambiar, serían más conscientes de sus rasgos. Cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Satanás puede moldearlo como desea, provocará la sensualidad de todos los poderes racionales que controla. Todos nuestros defectos pondrá él en actividad para corrompernos, ¿no? Se opone directamente a Dios en sus gustos, sus puntos de vista, sus preferencias, sus simpatías y sus antipatías, sus elecciones, dice. Por lo tanto, se mantiene una conducta que ofende a Dios, ¿ya? Esto conduce a la controversia con los que están tratando de mantenerse en el camino del Señor. Ellos, los que se oponen a la verdad, llamarán tinieblas a la luz y luz a las tinieblas, bien al mal y mal al bien. Es que a esto se dedica, pues. Si la palabra de Dios dice que sábado es el día de reposo, ellos dicen domingo. Si el cristiano o la palabra de Dios dice que debe existir un matrimonio entre hombre y mujer, ellos dicen no, se pueden casar entre hombres o entre mujeres. Libertad de género, igualdad de género, ¿no? Entonces siempre están con la mente, la humanidad está siempre con la mente pervertida, tratando justamente de destruir la palabra de Dios, los consejos de la palabra de Dios, con las malas costumbres, con las inclinaciones caídas, sensuales del ser humano. A eso va. Así es cuando la mente no es guiada por el Espíritu Santo.
Desde los días de Adán hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Satanás ha estado trabajando al timón, girándolo hasta que tiene el control de todas las mentes humanas que aceptaron las mentiras con las que engañó a Eva, la inmortalidad del alma, no moriréis. Y a quien usó luego como su agente para atraer a Adán al pecado. Adán también se descuidó. Satanás ha persistido en su engañosa obra sobre las mentes humanas desde aquel día hasta hoy. Trabajó con la mente de Eva, a pesar de que era perfecta. Trabajó. Eva se sintió segura. Si soy perfecta, soy sabia, inteligente, ¿qué me va a engañar? Pero justamente lo llevó donde el Señor le aconsejó de que no estará cerca del árbol prohibido. Pero se acercó, se confió en sí misma y dejó de conectarse con Dios. Entonces se entregó a Satanás. ¿Y qué pasó? Los resultados ustedes lo saben. Satanás trabajó en la mente de ella. Le dijo insinuosamente su mente: con que Dios os ha dicho, no comed de todo fruto del árbol. Y de ahí ella continuó conversando y ya saben todo el resto de la triste historia. Satanás trabaja para confundir la mente de los que conocen la verdad. Sí, no está quieto, no está quieto. Satanás está trabajando silenciosamente para confundir la mente de los que conocen la verdad con la introducción de sentimientos y ejemplos engañosos. Esto es lo que está sucediendo con la iglesia adventista nominal, porque está trabajando con la iglesia remanente que sostiene la verdad doctrinal. Y ahora, ¿qué terreno lo está llevando? Lo está llevando al terreno del ecumenismo, lo está llevando al terreno del sentimentalismo enfermizo, que muchos dirigentes, pastores, en sus prédicas utilizan eso. Algunos se ponen a llorar y otros infiltran música mundana dentro del culto de Dios, del culto divino. Entonces está confundiendo la mente, está induciendo a que la gente, los adventistas nominales, a lo malo, a lo mundano lo llame bueno. Así está trabajando. Y trabaja en forma sigilosa. A menos que se arrepientan y se conviertan, los que están viviendo vidas divididas, profesando servir al Señor, pero al mismo tiempo procurando llevar adelante sus propios planes que retardan precisamente la obra por la que Cristo dio su vida, serán engañados por el enemigo de las almas. Por ejemplo, ahora en casi todas las universidades, la gran mayoría de universidades adventistas, existe la carrera de psicología. ¿Qué se está enseñando? Yo he revisado el plan curricular. ¿Ahí qué dice? Introducción a la filosofía, temas de psicología, psicopatía, muchas cosas. Pero se enseñan teorías humanistas, Sigmund Freud, Abraham Maslow y no sé qué tantos autores de psicología moderna, pero que nunca han sido cristianos, nada. Han sido muchos masones, espiritistas, y eso es lo que se enseña en las universidades adventistas cristianas. Eso es lo que está sucediendo. Yo he publicado hoy el plan curricular de la Universidad Montemorelos y de la Universidad Peruana Unión, Universidades Adventistas. No estoy hablando por hablar, ahí están las cosas, las pruebas. Porque en vez de enseñarse consejería religiosa, se está enseñando la carrera de psicología, igualándose al mundo. Para servir al mundo, imagínense. Es lo más triste. Satanás desvía las mentes con temas de controversia. Ojo, Satanás, el enemigo, se sentiría feliz de desviar la mente hacia cualquier tema mediante el cual pudiera crear división de sentimientos y conducir a nuestro pueblo a la controversia. Por ejemplo, uno de los temas de controversia que Satanás emplea es el tema de la Trinidad. Entonces, entre los adventistas ha surgido mucha división. Son temas de controversia. Cuando la palabra de Dios es clara. Y así, con la finalidad de que haya divisionismo y se separen y existan muchos ministerios independientes, Yo creo en A, yo creo en B, yo creo en C, y etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa forma trabaja con las mentes. Y muchos creen tener sus verdades. Así, es triste, Una mente domina a otra. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder. Miren,
Satanás con frecuencia encuentra un instrumento humano, un instrumento poderoso para el mal, en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Esto está surgiendo con muchas personas que siguen a pastores renombrados, pastores o gente que dan su vida por pastores, ¿no? Pastores populares, ¿no? En el mundo religioso carismático, ahí tenemos a Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel. Muchas personas ciegamente comienzan a seguir y Satanás a través de estas personas los dirige en su ceguera. Se llegan a conformar por los dichos y palabras y testimonio de estas personas que no creen en la verdad bíblica auténtica y los lleva ciegamente por un camino falso, porque no investigan por su propia cuenta la palabra de Dios si lo que dicen estas personas populares, estos pastores populares, si la verdad supuestamente que dicen es así. Entonces Satanás Satanás se va por la raíz, no se va por las ramas, y así puede cautivar a multitudes para llevarlos al abismo, a la perdición. Esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Dios me ha pedido que pronuncie advertencias contra este mal. Así es. Un poder para el bien y un poder para el mal. La manipulación. Vamos a ver. La influencia de la mente sobre la mente, un poder tan fuerte para el bien, ¿ya? Cuando está santificado, es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Dios tuvo grandes líderes y su pueblo dirigido prestaba oídos a ese líder. Cuando faltaba ese líder se iba por caminos torcidos, como el caso de Moisés. Con una palabra que decía Moisés al pueblo, obedecía. Entonces, como dice acá, la influencia de la mente sobre la mente es un poder tan fuerte para el bien cuando está santificada. La mente de Moisés estaba santificada porque estaba en comunión directa con Dios. Entonces su influencia era buena. Pero si una persona no tiene una relación con Dios y tiene influencia, tiene poder de convencimiento, es un predicador popular, pero está con las doctrinas falsas, o si es un ateo, es una persona muy conocida, porque tiene mucho conocimiento de autoayuda, muchas personas se van por ese terreno y no van a Cristo y se van para un terreno que no es. Como querubín protector, Lucifer había sido exaltado, fue muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos fue enorme. Por eso que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, y eso que eran seres santos e inteligentes. Muchos de ellos escucharon sus sugerencias y creyeron su palabra porque confiaban ciegamente en él, pero su influencia fue maligna. Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7 y 8. Así es. Si Satanás tuvo poder mental de engañar a la tercera parte de los ángeles, y que son seres superiores al hombre, ahora que nosotros somos como piltrafillas, imagínate cómo no nos va a engañar, cómo no va a poder dominar nuestra mente si no estamos anclados en nuestro Dios, ¿no? No confiar en el juicio de nadie, de ningún ser humano. Dice, no se debía confiar en la mente ni en el juicio de nadie, porque estaban en juego intereses demasiado grandes y no se hallaban libres de las flaquezas y errores humanos. No existe mente humana tan perfecta que no corra el riesgo de que actúe por motivos equivocados, viendo las cosas desde una perspectiva errada. Hermanos, yo les digo acá, estudien la palabra de Dios, no se dejen engañar. Estudien la palabra de Dios, sean coherentes. Pueden haber personas de confianza, ¿no?, que pueden predicar la palabra de Dios, ¿ya? Pueden ser seguidores de ministerios independientes, pueden ser de Hugo Gambetta, pueden ser de David Gate, pueden ser hasta ser seguidores del hermano Víctor Sambisa, a quien yo lo aprecio,
Pero hermano, yo les digo que no se vuelvan fanáticos. Estudien la palabra de Dios, respeten a estos hombres. Yo no digo que no, yo no les estoy diciendo que no escuchen sus conferencias, pero yo les pido que no sean fanáticos. Eso es yo lo que les pido. Cada uno somos libres y Dios nos ha dado inteligencia. Apoyemos sí en la obra de la predicación del mensaje del tercer y cuarto ángel, ¿ya? Pero tengamos también criterio propio, porque Dios nos ha dado inteligencia, pero aprendamos siempre sí a respetar, ¿ya? Entonces es importante de no ser fanáticos ni ciegos, ¿sí? Porque nos digan, no, ponte de cabeza, bueno, yo confío en él, entonces me pongo de cabeza. No, nosotros también tenemos criterio. Es importante no ser fanáticos, ciegos. Pensemos un poco las cosas a la luz de la palabra de Dios, siempre, sea quien sea. Así es, eso lo digo claramente. Satanás busca mentes distraídas. Satanás vigila esperando encontrar una mente en un momento en que está distraída y así tomar control de ella. Mucho cuidado estar distraído en tonterías de la internet, ¿ah? No queremos ignorar sus trampas, ni queremos ser derrotados por ellas. Le agradan las figuras que lo representan con cuernos y pezuñas porque es inteligente. Una vez fue un ángel de luz. Bueno, hay muchos que creen que Satanás es así, ¿no? Con cola de punta, con cuernos, y así ha salido película de Hollywood, ¿no? Como la película, creo que Armagedón, no sé cómo se llama, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Satanás no es así, ¿no? Satanás es un bello ángel de luz, pero lleno de maldad. Así lo ha creado Dios, como un ángel de luz. Los ángeles malos intentan destruir la voluntad humana. Ese es su trabajo de ellos. Si se les permite, los ángeles malos trabajarán, cautivarán y controlarán las mentes de los seres humanos hasta que no tengan cerebro ni voluntad propia. Así es, te llega a tener, pero totalmente con los ojos desorbitados, con la mente ofuscada y confundida, hasta te vuelve loco, te vuelves orate. Así te lleva. La persona estresada, que vive preocupado, que vive con problemas, puede llegar a, si uno no tiene una debida relación con Dios, llega a estos términos. La única seguridad es resistir, tener fuerza de voluntad con la ayuda divina. Por eso es orar. Nuestra única seguridad consiste en no dar lugar al mal, porque sus sugerencias y propósitos siempre nos dañarán e impedirán que confiemos en Dios. Esos son por ejemplo, los pecados acariciados. Satanás trabaja ahí para debilitar nuestra facultad de finalmente arruinarnos. Satanás se transforma en un ángel de pureza para poder, mediante sus especiosas tentaciones, introducir sus artificios de tal manera que no discernamos sus trampas. Cuanto más cedamos, tanto más poderosos serán sus engaños. No es seguro discutir o parlamentar o conversar con él. Por cada ventaja que le demos al enemigo, él pedirá más. Nunca va a estar satisfecho. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción, ¿ya? A través de los méritos de Cristo, Dios nos ha dado gracia suficiente para resistir a Satanás y ser más que vencedores. El Señor nos ha dado ese poder. ¿Qué pasó? ¿No? El Señor le había ordenado que Eva no se acercase a la planta, al árbol prohibido, pero ella se acercó. No solamente se acercó, comenzó a conversar con Satanás disfrazado de serpiente. Comenzó a conversar cuando ella debía huir, debía estar justamente al lado de su esposo, no separarse de su esposo nunca, en todas sus actividades cotidianas. Pero un día se separó confiada en sí misma, lleno de presunción, ¿no? Bueno, cualquier cosa que pase, Dios me va a ayudar. ¿Y qué pasó? Comenzó a conversar, la serpiente lo halagó, lo comenzó a decir: tú eres bella, eres hermosa, qué preciosa eres, mira este fruto prohibido, algo tan bello, mira, esas manzanas parecen de oro. ¿Tú crees que Dios, que es tan bueno y amoroso, te pueda prohibir de comer esto tan hermoso? Si tú comes eso, vas a ser como yo. Mira, yo era serpiente, no hablaba, ahora yo hablo. Esa es la virtud que tiene este fruto. Y así cayó. Comenzó a conversar, y finalmente pues fue engañada, y ya saben la historia. Así es, no conversemos con la tentación, ¿ya? Cualquier tentación que venga,
Finalmente, huir de la tentación como José hizo cuando la mujer egipcia se le acercó semidesnuda, ¿no? Tener relaciones íntimas con él, siendo ella casada. Entonces lo único que hizo es huir de la tentación, no ceder. No, pero que sí, no, pero claro, tú me gustas. Si José se hubiese puesto a conversar, oye, sí, eres bonita, pero ¿sabes qué? Mi religión dice que no puedo estar así. No, pero yo quiero estar contigo. No, pero bueno, eres bonita, claro, tienes un cuerpo bonito, esbelto, sí, pero mi religión me prohíbe. Te comienzas José se hubiera puesto a conversar con ella, ya hubiera fornicado, hubiera caído en fornicación, ¿ya? Lo cual hubiera estado seguro su muerte de José. Pero Dios lo protegió por ser fiel. Ya la historia ya lo sabe. Por eso, por cada ventaja que le demos al enemigo, Satanás pedirá más, ya la tentación. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción. A través de los méritos de Cristo, Dios nos ha dado gracia suficiente para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es el éxito. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. La resistencia debe ser firme y constante. Perdemos todo lo que ganamos si resistimos hoy para ceder mañana. Qué importante es cada día luchar con la ayuda de Cristo, ¿no? Así es, perdemos todo lo que hemos ganado en esta vida. Hemos estado de repente caminando la vida cristiana, pero una caída fatal puede ser para siempre, ¿no? Debemos resistir cada día. Evitar los actos de presunción. Es importante esto, ¿eh? La presunción, no confundir con la fe. Hay quienes se exponen temerariamente al peligro y a las tentaciones, y se requeriría un milagro de Dios para sacarlos sin daño y sin contaminación. Esos son actos presuntuosos que no agradan a Dios. La tentación que Satanás presentó al Salvador del mundo de arrojarse desde el pináculo del templo fue firmemente enfrentada y resistida. El archienemigo citó una promesa de Dios de seguridad, para que Cristo pudiera hacer eso seguramente, confiando en la promesa. Jesús hizo frente a esa tentación con las Escrituras. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. De la misma manera, Satanás insta a los hombres a ir a lugares a los que Dios no quiere que vayan, presentándoles las Escrituras para justificar sus sugerencias. Cristiano, que te llamas cristiano, que vas a discoteca de repente, o a un nightclub, o a un casino, o yendo a unos cines, para ver cosas espiritistas. No, pero yo tengo mi ángel y el Señor me va a ayudar, me va a acompañar. Sí, pues, te estás metiendo en terreno encantado, ¿ya? Y así tantas tentaciones, ¿ya? Entonces, es importante no presumir. La fe genuina y la presunción. Vamos a ver la comparación. Las promesas de Dios no son para que los reclamemos imprudentemente, para protegernos mientras corremos temerariamente hacia el peligro, violando las leyes de la naturaleza. ¿Cómo se puede violar la ley de la naturaleza, no? O desentendiéndonos de la prudencia y del juicio que Dios nos ha dado. Acá es importante temas que ya justamente he publicado, ¿no? El tema de la vacunación que he publicado. Muchos dicen, no, bueno, si yo me vacuno, Dios me va a proteger, ¿no? Porque en su palabra dice, ¿no? Que pisaremos serpientes y que no nos hará daño y que, etcétera, etcétera. Y que Pablo lo mordió una serpiente y no lo pasó nada, Dios lo protegió. ¿Acaso Pablo buscó a la serpiente para que lo muerda? Él estaba ahí justamente en la fogata de un momento a otro y de casualidad se presentó y lo mordió, por eso Dios lo protegió, porque él no buscó. Entonces, pero otro dice, no, pues ya sabiendo que las vacunas son dañinas, tiene grafeno y tantas porquerías, uno se vacuna. Y eso es presunción, diciendo, bueno, me vacuno, Dios me va a ayudar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la presunción, ¿ya? Dice, ¿no?
Estas tentaciones son diferentes para adaptarlas a seres humanos de toda categoría y condición, para tentarlos y alejarlos de Dios, para servirse a sí mismo más que a su Creador. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y le dijo Satanás a Cristo, ¿no? Eso lo dijo. Y Satanás le dice al hombre, todo esto te daré, todo este dinero, toda esta tierra, todo este poder y honor y riquezas te daré. Y el hombre queda encantado, engañado y traidoramente arrastrado a su ruina. Si nos entregamos a la mundanalidad del corazón y de la vida, Satanás estará satisfecho. Eso es. Entonces, no juguemos con un pie con Dios y con otro pie con el diablo. ¿Ya? Eso no existe. O es uno o es otro. Así es. Uno no puede servir a dos señores. ¿Ya? Entonces es importante no jugar en el terreno de Satanás pensando de que en cualquier momento vas a desligarte de él con la ayuda de Dios, porque ya guardas el sábado, porque ya das el diezmo y ya te sientes seguro. No, hermano. O eres o no eres. Así son las cosas. Los ángeles malos o los ángeles de Dios controlan nuestra mente. Así es. Los ángeles de Dios están para el servicio de los que han de ser salvos, para los hijos de Dios. O los ángeles malos o los ángeles de Dios controlan la mente de los hombres. ¿Entregamos nuestras mentes al control de Dios o al control de los poderes de las tinieblas? Y será bueno que nos preguntemos dónde estamos parados hoy. Si bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel, Cristo, o bajo la bandera negra de los poderes de las tinieblas. Nosotros somos quienes elegimos orando, estando en comunión con Dios. Entonces, siempre los ángeles te van a respetar tu libertad, pero nos va a guiar, con la ayuda de Dios, nos van a guiar. Sí, hay muchas cosas maravillosas que pueden pasar en tu vida gracias a la dirección de los ángeles. O a veces también te controlan para que tengas prudencia de no hablar desmedidamente. Eso ha pasado. Por eso siempre debemos nuestra mente estar bajo el control de Dios, que es el mejor camino seguro, amigo. Solo si cedemos, Satanás no puede tocar la mente o el intelecto a menos que se lo cedamos a él. ¿De qué manera se cede? Si nos desconectamos de nuestra comunión con Dios. Se necesita una percepción clara. Se necesita un claro discernimiento espiritual para distinguir entre la paja y el trigo, entre la ciencia de Satanás y la ciencia de la palabra de verdad. El discernimiento espiritual son uno de los dones que Dios ha dado a su iglesia a través de su gracia divina. Y eso debemos pedir, discernimiento, inteligencia, para ver si esto es bueno o malo. Eso el Señor nos da con la ayuda del Espíritu Santo. Nos habla como una queda vocecita en nuestra mente, en nuestra conciencia, lo que estás haciendo está mal, no lo hagas, no, por ahí no vaya. Eso es importante. Cristo, el gran médico, vino a nuestro mundo para dar salud, paz y perfección de carácter a todos aquellos que lo recibieran. Su evangelio no consiste en métodos exteriores y realizaciones, a través de los cuales la ciencia de una obra maligna ha de introducirse como una gran bendición, para que después resulte una gran maldición. Entonces, el Señor Jesús siempre ha ido directo a nuestro corazón. ¿Se recuerdan cuando Jesús tuvo una conversación con Nicodemo? ¿No? Nicodemo se iba por la rama, pero Jesús fue bien claro. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, que es necesario un nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que todos necesitamos, un nuevo nacimiento del corazón. ¿Ya? Y eso es la obra del Espíritu Santo. Y habló del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús lo hace sencillo, lo hace muy sencillo, ¿no? Pedir el Espíritu Santo. No vamos a estar dudando de que si el Espíritu Santo no es una persona, o si es una persona, o si es una energía, una fuerza activa, no. O si no es Dios, o no sé, no duden. O sea, pidan el Espíritu Santo, crean en su poder y va a ser otorgada, porque lo que más necesitas no es teoría, lo que necesitas es sanidad del corazón. Eso es lo que necesitas. La oración prevalecerá contra Satanás. Miren, la oración en la vida cristiana, la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Estamos hablando ya del remedio de todos
los males que hemos expuesto acerca del hipnotismo, la frenología, la parapsicología, la nueva era, todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Por esto, él insinúa que no necesitamos de la oración. Eso es lo que Satanás insinúa. Detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos fervorosamente a él por ayuda, la hueste de Satanás tiembla. Sirve bien a sus propósitos que descuidemos el ejercicio de la oración, porque entonces sus milagros mentirosos son recibidos con mayor facilidad. Lo que no pudo lograr al tentar a Cristo lo realiza con la presentación de sus tentaciones sutiles delante del ser humano. Así es, hermano. No descuidar la oración mínimo 3 veces al día para que te fortalezcas, para que te conserves y progreses en la santificación. Así es, mis queridos amigos. Eso es lo que he querido traerlos gustosamente. Vamos entonces a ejercitar la oración en estos momentos. Gracias, querido Padre Dios, por este estudio maravilloso acerca de los peligros de la psicología. Satanás está de llano, Señor, controlar la mente ahora en estos últimos tiempos. Tantos engaños ha aparecido, tanta oscuridad y herejía, Señor, se ha plagado aún dentro de la iglesia adventista. Más, mucho peor en la vida mundanal. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos que van a las escuelas, que van a los institutos, que van a las universidades, Señor, no sean plagados, Señor, de esas ciencias ocultas, de esas ciencias humanas, de ese humanismo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos cada día. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús bendito. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido un gusto de poder charlar con ustedes. Conmigo será pues hasta muy pronto.